Amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en gran manera. Bienvenido a este nuevo video que vamos a estar subiendo ahora en este tu canal, mi canal Cristian Toriasi de teología arminiano-wesleyana, teología cristiana, teología bíblica, vida cristiana y todo lo que pueda ser de bendición para edificar tu vida espiritual y también todo lo que sea para tu edificación plena. Hoy quiero hacer otro video en referencia a la santificación, pero quiero reflexionar sobre ese otro elemento, componente fundamental de la santificación, que es la naturaleza del amor perfeccionado en nuestras vidas. La obra de santificación, la obra en la cual Dios nos aparta plenamente para Él, no solo implica, como dijimos en el video pasado, otorgarnos poder para cumplir la gran comisión, sino que también implica la transformación plena de nuestro ser por medio del derramamiento pleno de su amor, la plenitud de su amor, la perfección de su amor en nosotros. Que no solo nos da poder, nos libra del poder de la naturaleza pecaminosa, sino que hace que nuestro interior vaya formándose a la imagen de Jesucristo. Así que quiero que podamos reflexionar, obviamente desde el ámbito teológico, bíblico, acerca del elemento del amor en la obra, la entera santificación o bautismo con el Espíritu Santo, la necesidad de esa transformación en el amor de Dios que los cristianos necesitamos hoy en este mundo caído, lleno de oscuridad. Quiero, como siempre, animarte a que si te gusta este video, dejes un like y si no lo hiciste, suscríbete para ser parte de este canal y por favor compartí este video con otros si vos ves que es útil compartirlo. Quiero comenzar con una base para comenzar esta reflexión. Está en Evangelio de Juan, capítulo 17, a partir del versículo 26. Es el final de la oración de Jesús, llamada la oración sacerdotal, en la cual nuestro Señor Jesucristo se acerca al Padre con la intención de consagrar no solo su obra que él iba a realizar, sino de que el Padre pudiera manifestarse plenamente en la vida de sus discípulos, y no solo en sus discípulos que estaban ahí, sino también en los que iban a venir después, los que iban a surgir a causa de la predicación, a causa de el llevar el evangelio de sus discípulos después de aquel momento tan difícil que ellos iban a pasar. Y esto es algo que yo no noté. Yo he leído y estudiado el Evangelio de Juan muchas veces en mis devocionales, pero no noté estas frases de nuestro amado Señor Jesucristo. Noten el verso 26, San Juan 17, verso 26. Les he dado a conocer tu nombre, es decir, el nombre del Padre. Lo daré a conocer aún más, es decir, después de la obra de la cruz, la resurrección. ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Una de las definiciones que sacamos de la lectura del Nuevo Testamento acerca de la obra del bautismo con el Espíritu Santo
es que esta obra se la puede denominar como bautismo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, a ver si lo tengo acá, no lo tengo al versículo claramente, pero lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Acá. A ver. Bien. El apóstol Pablo llama al bautismo en Cristo o al bautismo con el Espíritu Santo, una de las formas que lo denomina es el bautismo en Cristo o el estar revestidos de Cristo. Dice que todos habéis sido bautizados en Cristo, porque todos los que habéis sido, ahí está, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y muchos teólogos, tanto wesleyanos, arminianos, calvinistas, reformados en general, asumen que el apóstol Pablo se refiere acá a el bautismo con el Espíritu Santo. Obviamente, desde la perspectiva reformada calvinista, se asume que el bautismo con el Espíritu Santo es la primera obra de gracia, es decir, la obra de regeneración en la cual una persona es hecha salva, una persona es librada del poder de sus pecados, una persona es perdonada al aceptar la obra de Jesucristo y a recibir el perdón por la fe y la gracia de Dios. Entonces ahí es donde uno, bautizado en Cristo, y los teólogos reformados dicen que ellos o la persona que es bautizada en Cristo entra en la comunión de la iglesia espiritualmente, en el cuerpo de Cristo. Ahora, entendemos que el apóstol Pablo, así como los otros escritores bíblicos, hacían referencia al bautismo con el Espíritu Santo de la misma manera que lo describe Lucas en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 1 vemos que el bautismo con el Espíritu Santo está profetizado por Jesús y es preparatorio a lo que iba a suceder en Hechos capítulo 2. Se usan los mismos términos griegos, se refieren al mismo evento, por lo tanto, podemos decir que el bautismo con el Espíritu Santo es el mismo que ocurrió allí en Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2. Entonces, si el bautismo con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, podemos estar seguros de que ocurrió después que los discípulos ya habían sido regenerados, habían sido transformados por Cristo. Jesús hasta les había dicho que sus nombres están escritos en los cielos y en la misma oración sacerdotal que hemos leído, el Señor Jesús le dice al Padre que no se perdió ninguno de ellos. Y no se refiere al hecho de que dejaron de ser sus discípulos, es decir, que no se perdieron, no salieron de la gracia. Entonces entendemos que los discípulos y aquellos que habían escuchado el mensaje y habían sentido la libertad de sus pecados, habían sido hechos salvos. Por lo tanto, el bautismo con el Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés es una manera de graficar una segunda obra de gracia. Entonces, si Pablo se refiere a esta segunda obra de gracia como bautizados o revestidos en Cristo, entonces estamos interpretando correctamente lo que dice acá nuestro Señor, de que Él va a estar en nosotros. De la manera que Él iba a estar en nosotros, según lo que hemos leído allí en Juan 17, es que el amor del Padre esté
en nosotros. El amor del Padre. Cuando el amor del Padre está en nosotros, la manera que lo dice acá nuestro Señor Jesucristo, implica que Cristo está en nosotros. El amor y Cristo es lo mismo. El amor y Dios es lo mismo. Cristo es la manifestación hecha carne del amor de Dios. Dios es amor en naturaleza. Por eso, el componente fundamental que la iglesia no debe olvidar es que Dios es amor, que en su propósito de ser amor está el llenarnos con su amor, de manera que ese amor nos transforme y nos cambie de manera plena. Eso es lo que la iglesia de Cristo, no solo los que pertenecemos al movimiento de santidad, sino toda la iglesia, entienda que todo lo que hace Dios es la manifestación de su amor. La obra de entera santificación es una manifestación plena de ese amor en nuestras vidas. Es una manifestación total. Es una manifestación que transforma y hace que nuestra voluntad estaba, en primer lugar, contaminada y envenenada con nuestro pecado personal, y que el amor de Cristo se manifiesta dándonos gracia para vencer ese pecado personal por la obra hecha en la cruz. También tenemos la posibilidad de ser plenamente restaurados por el amor pleno de nuestro Señor Jesucristo. Como dice acá, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Cuando Cristo dé a conocer el nombre del Padre por medio de la obra que Él iba a hacer en la cruz y por medio de su resurrección y su ministerio personal con los discípulos, ellos podrían tener el amor del Padre, el amor completo del Padre en ellos. Y Jesús estando plenamente en ellos. En otras palabras, la obra de santificación implica la reforma por medio del derramamiento pleno del amor de Dios en nuestras vidas, de manera que nuestro ser se va transformando. Y acá sí podemos agregar un término de la teología juanina, que es perfeccionando, como un artesano que va golpeando, que va moldeando la figura, aquello que ya tenía en su mente que tenía que ser. Ese molde es Cristo. Y el instrumento que se usa para moldear la imagen de Cristo es el amor de Dios. Por eso, un componente fundamental de la obra de la santificación, de la entera santificación o el bautismo del Espíritu Santo es la plenitud del amor de Dios, la vida del santificado. El amor pleno. El propósito de Dios para que vos y yo seamos cristianos santificados, cristianos consagrados, apartados, va más allá de librarnos del poder del pecado original. Necesitamos ser librados del poder del pecado original. Pero lo que nosotros necesitamos es amar como Él nos ama. Es mostrar ese amor como Él lo ha mostrado en Cristo Jesús. Por eso el modelo es Cristo. Y la única manera de que eso se encarne en nuestra vida es que ocurra la obra de la entera santificación, vista como una perfección en amor.
La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Se sugiere teológicamente que el pecado destruyó la imagen que estaba en nosotros, la arruinó, la imposibilitó de manifestar en plenitud todo lo que significa ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso quedó arruinado por el pecado. Eso es un hecho bíblico, teológico, y es un hecho fáctico que lo podemos comprobar. Pero también Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser rehechos a su imagen, para que nosotros podamos volver a aspirar a esa imagen perdida, esa imagen que nosotros necesitamos tener, la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen, Él es la restauración de nuestra imagen. Y esa restauración se da por el derramamiento de su amor en nuestros corazones. Porque la esencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es el amor. El amor implica la entrega total. El amor implica la obediencia total, voluntaria. El amor implica el dejar el yo para dejar que el otro pueda ser importante también. Todo eso lo vimos, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la imagen de Dios, entendida como libertad, nosotros, como pleno libre albedrío, porque así éramos antes del pecado, teníamos pleno libre albedrío. Hoy tenemos libertad, tenemos libre albedrío, pero está contaminado, está atravesado por la realidad pecaminosa, interna y externa, por nuestro ser contaminado por el pecado y por el cosmos eh, contaminado por el pecado. Como Cristo murió en la cruz para sufrir por nuestros pecados y hacer que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, ser justicia estar en la justicia de Dios otra vez y vivir de acuerdo a la justicia de Dios, entonces esa imagen puede ser restaurada otra vez. Esa imagen puede volver a ser restaurada por medio del amor manifestado en la plenitud, en la obra de la entera santificación. La obra de la entera santificación como manifestación plena del amor de Dios implica la posibilidad de que el cristiano pueda gozar de la presencia del Señor constantemente. Que la presencia del Señor sea permanente. Dios está siempre con nosotros, pero el pecado, el egoísmo impide que nosotros nos gocemos plenamente en su presencia, en su servicio, en su amor, en su adoración. Así que la plenitud del amor implica el permanecer en ese gozo de la presencia de Dios. En segundo lugar, implica amar de forma voluntaria
a Dios, de manera que nuestra voluntad se alinee por amor y en amor a su voluntad. Eso ocurre en la obra de la entera santificación. En amor y por amor, no por obligación, no por coerción, sino por sujeción, amor. En tercer lugar, significa que el Espíritu Santo tiene la plena libertad de manifestar en nuestras acciones y en nuestro ser el fruto de ese amor. El fruto del Espíritu descrito aquí en Gálatas capítulo 5 no es más que las diversas manifestaciones de ese amor pleno en nuestras vidas. Y el, para terminar esta reflexión, nosotros como cristianos nos aferramos mucho a la doctrina, las formas, nos gusta ser parte de la iglesia, entendemos que somos parte de una misión que Cristo ha dejado a su iglesia, a su cuerpo, a su comunidad, pero si no entendemos que el centro de la vida cristiana es vivir en amor y para el amor en Cristo Jesús, entonces nos estamos desviando. Todas las doctrinas, todo, todo lo que Dios ha puesto en su palabra, gira en torno a la necesidad de que vos y yo experimentemos y manifestemos el amor pleno de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa obra de gracia, como wesleyanos y nazarenos y parte la, del movimiento de santidad, hemos descrito como la entera santificación, el bautismo con el Espíritu Santo, donde comienza a manifestarse esa plenitud en todo nuestro ser, de manera que podamos vivir en amor, en el amor de Dios. Esa es la única manera de causar un efecto verdadero, contundente en este mundo tan corrupto, tan lleno del pecado y tan guiado por el egoísmo. Es la única manera. Eso Jesús no tuvo reparos en manifestar que el hecho de que Él estuviera en la tierra, que Él apareciera en la tierra, significó que el amor de Dios se manifestó a la raza humana caída. Ese amor puede restaurar al ser humano de esa caída, darle la plenitud para poder vivir tal como Dios lo ha planificado. Y como iglesia entendemos esto, entonces la doctrina de la santidad y la santificación y la obra de santificación va a ser más que una doctrina que la tenemos ahí en el anaquel de las iglesias de santidad o wesleyanas o metodistas. Va a ser una doctrina con una teología práctica y viva para que la iglesia pueda cumplir su propósito de llevar ese amor transformador. Y acá no me refiero a sentimientos. Acá estamos hablando de amar, de entrega total, como Cristo se entregó a nosotros, así entregarnos por amor a otros y manifestar ese amor, como Cristo se entregó a nosotros. Esa es la única manera y ese es el eje
de la teología wesleyana y de la teología de las iglesias de santidad. Yo quería hacer esta reflexión para que no dejemos de lado el elemento fundamental del amor, la plenitud del amor o la perfección del amor. Quiero decir dos cositas más antes de terminar. Perfección, ¿por qué? Porque es un amor sin tacha, sin ningún error. No, porque es un amor que se va haciendo, se va edificando en nuestra vida. Comienza con esa obra de gracia y se va magnificando nuestro crecimiento, en nuestro andar con Cristo. Comenzás a dar fruto, comenzás a crecer, pero necesitas ese choque donde nuestro egoísmo sea purificado, reemplazado por ese amor que no espera nada. Como lo describe ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Te animo a que lo releas, lo reestudies a ese texto. Es fundamental para entender la obra de santificación que nosotros predicamos, enseñamos, vivimos como cristianos bíblicos y obviamente como cristianos wesleyanos y parte del movimiento de santidad. Bien, Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. No dejes de compartir este video. Y si estás suscrito, hace doble clic en la campanita para que te puedan venir más videos que vamos a estar levantando. Nos vemos en la próxima transmisión.